Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Le preguntaba respecto a la fuerza de la unidad en el sindicato. ¿En algún momento la veremos debilitarse o van a seguir hasta el final sin importar las consecuencias como sindicato? Bueno, es evidente que en ASPA de México, de los 1,040 pilotos que conformaban Mexicana y Mexicana Click, una buena parte de ellos ha conseguido empleos con otras aerolíneas que no están dentro de ASPA de México o aerolíneas extranjeras. ¿Aproximadamente qué porcentaje? Yo calcularía que cerca del 40%. ¿Ya están volando sí, en México o en el extranjero? O en el extranjero. A pesar de eso, para nosotros ASPA no se acaba ni con Mexicana ni con Mexicana Click, y así lo hemos dicho. Sabemos el costo altísimo que estamos pagando, sabemos que algo importantísimo es mantener la unidad del sindicato, porque el objetivo principal es ASPA de México. ASPA de México y no necesariamente una compañía u otra, o una delegación o sección sindical como la llamamos nosotros. Desde el punto de vista administrativo hemos hecho los ajustes necesarios al interior del sindicato. Y bueno, pues evidentemente toda obra humana es perfectible, la gestión sindical también es muy perfectible, pero hemos hecho lo que nos ha sido moral, ética y humanamente impuesto a nosotros, que nos ha tocado vivir todo esto, para tratar de sobrepasar este problema exitosamente y procurar la permanencia de ASPA de México, que sin duda alguna se logrará finalmente. Ese 40% que ya está en otras empresas, hay algunos que tienen que pertenecer a otro sindicato. Sí, puntualmente otras empresas mexicanas, y son sindicatos que pues prácticamente nadie conoce. Sí. Yo quisiera algún día poder debatir con el secretario general de los pilotos de Volaris o de Interjet. Sabemos que no lo voy a hacer porque no son visibles, y no son visibles porque sus estructuras sindicales, respetables para ellos, no para ASPA, responden a estructuras o a prácticas que en México francamente no deberían existir. Son sindicatos blancos. Blancos o de protección. Y bueno, pues allí son tramoyas, ¿verdad?, que existen pretendiendo ser sindicatos cuando en realidad no lo son. ¿Y ellos todavía tienen estas garantías de antigüedad, pasivos, etcétera, en caso de que Mexicana vuelva a volar? Sí, aquí habría que recordar, Yoeli, que los derechos de los trabajadores son derechos personalísimos, y aunque algún compañero haya decidido, por la razón que sea, trabajar en otra empresa, sus derechos o los derechos que generó en Mexicana, si no ha renunciado a la empresa, están incólumes. Ahí están y tendrán, válgase la redundancia, derecho a reclamarlo cuando Mexicana concluye exitosamente su concurso mercantil. ¿Observan tintes políticos por parte del gobierno federal para aniquilar los derechos de los trabajadores que pertenecen a sindicatos y en todo caso aniquilar los sindicatos como tal respecto a la aviación en México? Yo creo que aquí hay dos niveles en la contestación a esta pregunta. El primero, un gobierno con las características ideológicas del que actualmente está en el poder, evidentemente ha tratado por todos los medios posibles, aunque en su discurso formal digan otra cosa, de minar la fuerza de los sindicatos. Me parece a mí que hay 3 o 4 ejemplos que son clásicos y por los cuales este gobierno pasará a la historia como un gobierno que no es afín a los sindicatos y a los trabajadores que conformamos sindicatos democráticos, porque no somos instrumentos ni herramientas del poder, somos factores reales del poder, y eso un gobierno con esas características le molesta. Y enumero 3 al menos. Cronológicamente, el sindicato de mineros. 65 cuerpos de 65 trabajadores yacen sepultados todavía aquí en una mina mexicana, cuando en Chile y en otros países se gastan millones de dólares para salvar una sola vida humana. Es un ejemplo. El otro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sindicato más antiguo de México, y las repercusiones o los efectos que han tenido que vivir esos compañeros, sin calificar en lo absoluto su lucha, por la extinción que decretó el gobierno de Luz y Fuerza del Centro. Y el tercer ejemplo muy claro, pues es el ejemplo de los sindicatos de Mexicana de Aviación y de Mexicana Click. Ese es por allí, digamos, el escenario macro.
Ahora, en el escenario que nos ha tocado vivir nosotros, es claro que un problema del tamaño que se gestó con la problemática de Grupo Mexicana no pudo haberse dado sin la participación activa o pasiva del gobierno, de ciertos sectores del gobierno y dentro de esos sectores de ciertos funcionarios del gobierno. Por supuesto que este gobierno federal, el gobierno de Felipe Calderón, tiene en sus filas responsables directos e indirectos que por acción u omisión ocasionaron el problema de Mexicana y de Mexicana Click. Y eso se lo dejaremos a la historia y a nosotros. Es algo que nos tiene sumamente agraviados, molestos y francamente con un malestar que va más allá de nosotros, llega a nuestras familias, llega a nuestros amigos, a nuestros conocidos, porque francamente la repercusión directa al país no únicamente fue la disminución de ingresos en el ámbito de acción de Mexicana, sino la falta de conectividad adecuada desde el punto de vista aeronáutico en el país, de aviación comercial, y algo que yo creo que difícilmente perdonará cualquier pasajero, que por el problema de Mexicana y la acción o omisión del gobierno esté teniendo que pagar más dinero por un boleto que antes le costaba más barato. No necesariamente, hay empresas de bajo costo, no sé si cubran con todos los estándares de seguridad, por mencionar algo, sin embargo, hay aerolíneas de bajo costo. ¿Cuál es el pecado, la avaricia, que muchos señalan respecto al sindicato, al ASPA singularmente, respecto a, por ejemplo, salarios excesivos, prestaciones excesivas, horarios de trabajo? O sea, hay muchas acusaciones también en su contra que minaban la industria aeronáutica más allá de lo que ustedes se merecían como trabajadores. Bueno, el aumento de tarifas, nada más para cerrar el punto anterior, está documentado. O sea, desde que Mexicana dejó de operar, sí ha habido sensibles aumentos de tarifas, incluso en la oferta al público que hacen esas aerolíneas que les gusta llamarse de alta eficiencia, más que de bajo costo. Ahora bien, si el caso de Mexicana hubiera residido exclusivamente en los salarios de los trabajadores de Mexicana y en lo particular de los pilotos, entonces se desprendería por consecuencia que todas las aerolíneas en el mundo que formaban o forman parte de ese mismo grupo de aerolíneas con las mismas características de operación deberían haber quebrado, lo cual no ha sucedido. Es importante notar que en las aerolíneas existen dos o tres especies distintas. Las aerolíneas tradicionales o de servicio completo, las aerolíneas de alta eficiencia y las aerolíneas de bajo costo, francamente, que no ofrecen cosa alguna al pasajero. Y todas tienen una estructura de costos similar. Y la estructura de costos laboral que tenía Mexicana era comparable y muy eficiente comparada a otras aerolíneas de su tipo. Nosotros hemos podido argumentar de alguna manera u otra a través de denuncias penales la maquinación fraudulenta en la que incurrió la administración de Gastón Azcárraga para llevar a la quiebra Mexicana. Tenemos una denuncia precisamente de tipo penal, entre otras 5 más, que se dirige a comprobarle al Ministerio Público y eventualmente al juez que hubo conductas delictuosas porque la quiebra de Mexicana o la suspensión de operaciones fue perfectamente bien maquinada por esa administración. ¿Cómo puede costar un boleto a cualquier parte del interior de la República que costaba 7,000 en Mexicana, 1,500, 2,000 por decirlo menos en otra aerolínea? Es por el tipo de servicio que se da, básicamente el tipo de servicio que se da. Y por otro lado, hay que reconocer o hay que también entender que esas aerolíneas tienen una base de costos totalmente distinta. Si bien pagan el mismo precio por el combustible, si bien pagan el mismo nivel de derechos por utilizar aeropuertos y servicios aéreos, también hay que ver qué tipo de salarios pagan, y algo importantísimo en México, en cualquier parte del mundo, es investigar qué tipo de estructura técnica ofrecen esas aerolíneas para ofrecer el servicio al público a su vez. Me refiero a prácticas de mantenimiento, inversión en mantenimiento, prácticas de capacitación y adiestramiento a sus tripulantes y evidentemente los salarios de los tripulantes. Yo creo que lejos de criticar un salario de un tripulante que es un salario decente, remunerado, digno y sobre todo representativo de la antigüedad, 30, 35, 40 años de trabajo que un piloto, un sobrecargo puede ganar, más bien yo creo que eso debería ser un referente
para que en otras industrias, incluyendo también la de aviación, este país pudiera promover su mercado interno a base de trabajadores con mejores salarios. En esta situación técnica, ¿podrían volar las aerolíneas a pesar de que no cumplieran con esos estándares de seguridad? Porque están volando. Aunque sean chiquitas, deben de estar cumpliendo, ¿no? Sí, a mí me parece que en teoría no debería suceder. Pero tenemos ejemplos patéticos en México. Acordémonos de Taesa. Lo que se necesita en México es una autoridad aeronáutica fuerte, con estructura suficiente para poder llevar a cabo de manera íntegra y total esa facultad de supervisión sobre las aerolíneas que operan en México. Por lo tanto, yo creo que gran parte de esta respuesta cae en el ámbito de la administración pública y concretamente hablando en el presupuesto asignado por el Legislativo Federal a la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Cuáles son los pendientes más importantes en materia de aeronáutica en México? Yo creo que hay uno enorme, que es el diseño de una verdadera política aeronáutica que aplique en México, que contribuya al crecimiento del país. Los sindicatos tenemos la obligación, primero, de servir bien a nuestros representados. Esa es una tarea que es insoslayable, pero también tenemos la obligación, y en ASPA sí lo hacemos, de cuidar la permanencia de nuestras fuentes de empleo y lograr que, a través de nuestro apoyo en una ecuación balanceada, puedan crecer sanamente. Fernando, le voy a decir 7 pecados de la aviación, y usted me dice lo primero que se le venga 7 pecados de la aviación. De la aviación. Avaricia. Altos salarios de los ejecutivos. Envidia. Competencia desleal. Ira. No aceptar fortalezas de la competencia. Gula. Querer abarcar todo uno solo. Lujuria. Me reservo porque podríamos temas muy delicados. Pereza. Pereza, no ser profesional en cualquier nivel de la aerolínea. Soberbia. Creerse más de lo que es uno como empresa de aviación. Capitán, un placer platicar con usted, y estamos a horas de que se defina la vida y la subsistencia de muchos derechos laborales, pero también de una de las aerolíneas que nos ha acompañado a lo largo de la historia y era representativa de México. Gracias. Al contrario, Yoli, muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos también a través de las redes sociales, y mandamos saludos al interior de la República y también a los Estados Unidos. Nos vemos la próxima.